Hola y bienvenidos a un nuevo video sobre transferencia de calor. En este video revisaremos la tarea 3. Los alumnos son Felipe Blanca y Jorge Yarzón. El problema planteado en la tarea se trata sobre un flujo que pasa por una placa plana. Este flujo tiene tres posiciones donde el aire pasa a 0, 15 y 30 grados. La placa cambia de temperatura entre 800 grados Kelvin y 1300 grados Kelvin. Se nos pide calcular el calor transferido por convección desde la placa al aire usando relaciones semi-empíricas y compararlo con los valores obtenidos mediante simulación numérica para distintas condiciones. A continuación se pueden observar los datos obtenidos mediante simulación numérica por el software comercial ANSYS. Podemos ver la cantidad de flujo de calor por unidad de ancho para los distintos parámetros de temperatura de la placa, ángulo de ataque y velocidad del flujo. En la primera parte de nuestra tarea, lo que nos piden es estimar la posición de la placa donde la capa límite del aire se vuelve turbulenta y el porcentaje de esta donde la capa límite es laminar. Para ello utilizaremos la relación de Reynolds dependiente de X, con la cual X es medido desde la punta de ataque de la placa. Luego igualaremos este valor de Reynolds con el crítico y despejaremos la posición. Luego, para calcular las propiedades termofísicas del aire, utilizaremos la temperatura de película, la cual se define como el promedio aritmético entre la temperatura de la placa y la del flujo lejos de esta, utilizando la tabla A15 del libro Seigel, Transferencia de calor. En la parte izquierda de la pantalla se pueden ver las tablas para 800 y 1300 grados Kelvin, las cuales muestran la posición en donde se llega al crítico para cada caso. Podemos notar que solamente para 800 Kelvin y 10 metros por segundo es donde se llega al Reynolds crítico dentro de la placa. En los otros casos este valor está fuera de los 4 metros de la placa, por lo que no van a ser considerados en nuestros cálculos. Al lado derecho podemos ver el porcentaje de la placa donde la capa límite es laminar. Para la segunda parte de nuestra tarea, lo que nos piden es primero escoger, ya sea en la literatura o en la web, relaciones semi-empíricas que nosotros estimemos conveniente para el cálculo del coeficiente de convección. Debemos tomar en cuenta que el flujo se desarrolla a lo largo de la placa, por ende, primero habrá una parte laminar y probablemente una parte turbulenta. Es para ello que hemos seleccionado estas dos relaciones de número de Nusselt, tanto para el flujo laminar como para el flujo turbulento. Se define además el número de Prandtl, el cual es un ratio entre la viscosidad cinemática y la difusividad térmica. También se nos pide determinar el calor disipado desde la placa hacia el flujo por unidad de ancho, Q sub H. Esto se hará sumando el calor liberado por cada diferencial de la placa. Luego nos pedirán hacer un gráfico de la variación del coeficiente de convección a lo largo de la placa y calcular el coeficiente de convección de modo que el flujo de calor sea el mismo que el calculado en el ítem anterior. Esto se hará discretizando la ecuación que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. A continuación, para cada caso, seleccionaremos una temperatura de placa específica, velocidad de flujo y ángulo de ataque específico. A partir de esto calcularemos la viscosidad cinemática y el número de Prandtl para la situación específica. A partir de estos datos y tomando una cantidad de divisiones, en la tabla podemos ver para las 20 divisiones el calor por nodo y el coeficiente de convección en cada división, obteniendo así un flujo de calor por unidad de ancho para esa cantidad de divisiones. En la tabla de abajo podemos ver que para 10, 20 y 40 divisiones se obtienen los siguientes datos de flujo de calor por unidad de ancho y coeficiente de convección promedio. Además, al lado derecho de la pantalla podemos observar la gráfica del coeficiente de convección H en función de la posición de la placa para esta situación. Consideraremos esta planilla para todos los siguientes
otros casos de temperatura, velocidades y ángulos distintos. Para 800 Kelvin, 5 metros por segundo y 15 grados. Para 800 Kelvin, 5 metros por segundo y 30 grados. Para 800 Kelvin, 10 metros por segundo y 0 grados. Para 800 Kelvin, 10 metros por segundo y 15 grados. Para 800 Kelvin, 10 metros por segundo y 30 grados. Podemos notar que para los últimos tres casos, el gráfico del coeficiente de convección presenta una discontinuidad. Esto debido a que se alcanza en Reynolds crítico. Producto de eso, se necesita ocupar una ecuación distinta para calcular el coeficiente de convección. Para 1300 Kelvin, 5 metros por segundo y 0 grados. Para 1300 Kelvin, 5 metros por segundo y 15 grados. Para 1300 Kelvin, 5 metros por segundo y 30 grados. Para 1300 Kelvin, 10 metros por segundo y 0 grados. Para 1300 Kelvin, 10 metros por segundo y 15 grados. Para 1300 Kelvin, 10 metros por segundo y 30 grados. A partir del análisis anterior, para cada situación se pudo observar que entre 10 y 20 divisiones existen diferencias significativas en los resultados. Sin embargo, entre 20 y 40 divisiones, las diferencias de estos resultados se pueden considerar despreciables. Es por ello que hemos decidido que un valor aceptable del número de divisiones es de 20. A partir de esto, tabulamos los valores de flujo de calor para cada situación. Finalmente, podemos concluir que los valores obtenidos por este análisis y comparándolos con los valores de la simulación en ANSYS son resultados similares. Sin embargo, en el caso en que la velocidad del flujo es 10 metros por segundo y la temperatura de la placa es 800 Kelvin, obtenemos diferencias significativas. Esto se puede traducir a que estamos despreciando la etapa transitoria del flujo cuando pasa de laminar a turbulento. Los valores de Nusselt que encontramos simplemente se definen para laminar y turbulento. Otra consideración despreciada en este análisis fue la componente vertical del flujo, ya que esta también aporta a la disipación de calor de la placa hacia el aire.